Se trata de Waldo Wolf, diputado nacional por Juntos por el Cambio, fue arquero de Ituzaingó, Atlanta, Deportivo Italiano y Maccabi, autor del libro Asesinaron al fiscal Niman, yo fui testigo, y fue vicepresidente de la DAIA. Waldo, ¿cómo te va? Buenas noches, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Me encanta dar tu currículum deportivo. ¿Jugaste en Israel? ¿Vos sabés que no sabía que jugabas en Israel? Sí, jugué un año antes de... Me recibí, ahí te falta, no a vos, no digo, falta que... Yo me recibí, soy licenciado en Administración de Empresas, Sí. tengo un posgrado en Negocios Internacionales y soy martillero público. Y te agradezco lo del currículum deportivo porque mi mamá siempre me dice, mi mamá es periodista, Sí. y siempre me dice, invertí con vos en 3 carreras en los mejores colegios y sin embargo te siguen saludando como arquero, así que mirá lo que hace, No, perdón, lo es que cierto, hace es el cierto, es cierto. deporte, ¿no? En general, viste, en general siempre tratamos de buscarle el lado, el perfil de nuestros invitados, el lado, qué sé yo, menos conocido, más entretenido, digamos, ustedes No, son no, diputados, pero son... pero te lo digo, Mm. me parece pintoresco. Yo tengo formación académica y terciaria y cuaternaria, y Claro. sin embargo, siempre digo que dentro de mi mapa formativo, tal vez el deporte es el que más elementos y herramientas me ha dado para defenderme en la vida y uno de los que más he aprendido, así que es muy importante para mí. Hay que por una cuestión generacional, seguramente en algún partido de inferiores nos debemos haber cruzado cuando yo jugaba en Chicago, así que algún día tenemos que hablar de eso. Seguramente nos debemos Bueno, haber cómo cruzado no. en alguna división, yo jugué hasta la quinta en Chicago, así que en algún momento, y somos más o menos de la misma edad, así que en algún momento te debo haber cruzado en algún partido. Dale, Así ya que, lo charlaremos. Mi padre, que fue arquitecto, hizo la cancha de Chicago. mirá De vos, una de hormigón la lateral la hizo mi padre y me llevaba el año que ascendió, creo que fue 83 o 82, la no me primera vez creo acuerdo, que fue que en el, ascendió en el Chicago. 82 o 83 jugó en primera vez, claro, sí es cierto. Bien. Bueno, Waldo, qué linda esta charla de fútbol, pero hablemos de cosas que la gente está esperando, más importante, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo se sienten ustedes con esta reforma del funcionamiento o de la integración de la Corte Suprema de Justicia que el kirchnerismo impuso de alguna manera porque consiguió los votos, sin haberlo hablado con ustedes con anterioridad? Bueno, dos cosas, te voy a traer de vuelta al deporte, ¿no? Mm. Eh, Primero que son bombas de humo que el kirchnerismo no tiene acostumbrado. Todas las semanas hay alguna para tapar 100% de inflación, paritarias 30% abajo de la inflación, el progresismo, la izquierda más loca del mundo, ¿no? Porque tasas al 75-80% que hace que la gente no pueda financiar el consumo y que las empresas les convenga estar en la timba financiera, ir a pedir plata al FMI, Baradel y Yasky siendo ahora el embajador americano en la Argentina. O sea, tienen que tapar ser un gobierno que ellos llamaban neoliberal, se han ido al conservadurismo, ni siquiera liberales son. Así que tienen que tirar todos los días una bomba. Y siendo el deporte, una bomba para tapar la realidad que es muy mala, es un gobierno, eh, a mi entender, muy, muy malo. Y siendo el deporte, ¿qué hace el kirchnerismo con esto? Eh, Te hace 2 goles con la mano y después te dice voy a cambiar las reglas para que los goles que hice con la mano valgan. Entonces te quieren cambiar la composición de la Corte Suprema para cuando apelen las causas de corrupción que tiene el kirchnerismo, principalmente la vicepresidente, tener un organismo, estamento, el máximo afín, que les pueda garantizar con coto político cambiar la regla del juego. Así que básicamente es eso, son profesionales de esto, lo hicieron en Santa Cruz. Como ya las causas están perdidas, lo que tienen que hacer es cambiar la composición del organismo de Contralor Superior, el Paragua, que les garantice la impunidad porque las primeras instancias están perdidas ya. Waldo, pero ¿no te parece también que es una ley, un proyecto inconducente? Digo, porque primero creo que va a ser muy difícil que pase a la Cámara de Diputados, como fue con la reforma judicial, probablemente se estanque ahí, ustedes ahí tienen aliados con otros bloques, podrían frenarlo. Pero aún si lograran convencer a ellos, a los bloques que definen esa paridad, y logran aprobarlo y convertirlo en ley, después para nombrar a cada uno de esos conjueces de la Corte, que serían 11 para llevarlo a 15, necesitan de 2/3 de la Cámara de Senadores. Y ahí, si Juntos por el Cambio se opone, no lo lograrían. De alguna manera, están abriendo un debate que va a ser muy difícil, digo, por no buscar consensos, van a ir a chocar contra una pared, da esa impresión. Pero ese es el proyecto. El proyecto es no buscar consenso, el proyecto es hablar de otra cosa.
El proyecto es no hablar de inflación, yo se lo dije el otro día al jefe de gabinete de ministros, que vino después de un año al Congreso de la Nación, a la Cámara de Diputados, incumpliendo con el artículo 101 de la Constitución que dice que tiene que venir bimestralmente, y dio un discurso nórdico, no habló de la palabra inflación, no la nombró, la palabra pobreza no la nombró, la palabra éxodo de jóvenes no la nombró, la palabra tasas de interés altas no la nombró, la palabra tomar crédito en el FMI no lo nombró, la palabra agrandar el Estado no lo nombró. Entonces, te tiene que cambiar de tema. Yo te invito a vos y a los televidentes, a tu audiencia, a hacer memoria. Todos los gobiernos, bueno, más o menos desde que yo tengo ejercicio cívico, hablemos del 2000 para acá, que yo ya, bueno, antes era más jovencito, después del 2001, todos los gobiernos uno puede hacer un debe y un haber, fortalezas y debilidades, pros y contras, todos, el primero de Néstor, el primero de Cristina. Este gobierno no arrancó, parece mentira. Te siguen hablando como si hubiesen asumido ayer, te siguen hablando como si no tuvieran ninguna responsabilidad de lo que ha ocurrido. El verbo que mejor conjugan es el ápero. Primero era ápero Macri, después era ápero la pandemia, después era ápero Rusia y Ucrania, ahora es ápero Alberto, después fue ápero la modificación del Ministerio de Economía. Así que todo esto es para no hablar de, a mi entender, el peor gobierno de la democracia en cuanto a sus logros, sus objetivos, ni que hablar con su moral, votando o sacando un decreto para que enterremos a nuestros muertos en soledad, el presidente de la Nación, que es un inmoral, y él lo incumplía, o vacunando en un vacunatorio VIP a Zanini, a Valdés, y no dando explicaciones. Así que todo esto se trata para no hablar de los problemas que tenemos la mayoría de los argentinos, ¿no? Mañana Cristina logró que el tribunal autorice, se va a autodefender, va a hablar en la última jornada de alegato de defensa que tiene la parte suya de la causa, las otras dos las hizo el doctor Beraldi, y seguramente va a ser un discurso político, ¿no? Y viene con algunos precedentes que a mí me preocupan. Yo ayer hacía notar lo siguiente. Gregorio Dalbón, que es uno de los abogados de Cristina Kirchner, habló de los abogados Mola y Luciani y dijo, estos muchachos van a terminar mal. Y después, hablando de los fiscales, Mola y Luciani, pero dijo, estos muchachos van a terminar mal. Y uno dice, bueno, es Dalbón, es así, es provocador, es mediático. Pero más tarde, el ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, dijo que los fiscales deberían preocuparse, deberían empezar a preocuparse, con un mensaje amenazante, con un mensaje cuasi mafioso. Lo dijo el ministro de Justicia de la Nación, no un abogado que busca 5 minutos en televisión para instalar un tema o una desconfianza. ¿No te parece que se han cruzado todos los límites en cuanto a la defensa de la vicepresidenta en esta causa? Sí, yo te voy a agregar algo, ¿no? Que Dalbón amenazó a los fiscales diciendo van a terminar mal, el mismo día que salió a cuestionar al historietista, humorista Nick, que hizo un chiste sobre la presidenta y también lo amenazó. Y él dice que lo que él dijo de los fiscales no es amenaza, pero que el chiste de Nick es una amenaza. Se han cruzado los límites de la racionalidad. Yo te sacaría el cuasi, vos sabés que no tengo muchos pelos ni en la Sí. lengua ni en la cabeza. Es un mensaje mafioso. Es un mensaje mafioso porque yo no creo en la teoría de los demonios. Yo podría decirte a vos una declaración rimbombante y hoy yo no soy parte del Poder Ejecutivo, sería un Bueno, político de la por eso hago la oposición diferencia tirando a... entre Dalbón y el ministro de Justicia. Dalbón es una declaración Sí, pero es lo mismo, rimbombante, porque pero el ministro de Justicia sí, es parte del Ejecutivo, es la máxima autoridad judicial del Poder Ejecutivo de la Nación. pero es mafioso, podés titularlo. Waldo Wolf dice que es mafioso. La mafia tiene sus reglas. Nosotros los hombres de las instituciones se crearon en el ámbito civilizado para venir a sustituir esa ley de la selva, ¿no? Esa ley no escrita, esa ley del más fuerte, esos pactos de la mafia. Ahora, cuando vos integras un poder ejecutivo, tenés que aferrarte al idioma legislativo, al idioma institucional,
a lo escrito en la ley, y que un ministro de Justicia ya llamó en su momento a voltear a la Corte Suprema, lo haga, esto es mafioso. Hoy convive la mafia con la institucionalidad. Y que el ministro de Justicia diga eso es llevar la mafia adentro de las instituciones y utilizar las instituciones como herramientas para coaccionar y para amenazar a aquellos que se atreven a cuestionar, en este caso encima, la corrupción, ¿no? Porque lo que habría que preguntarle a la señora vicepresidente mañana es que explique lo siguiente. ¿Cómo puede ser que Santa Cruz, que tiene el 0,7% de la población, recibió durante el gobierno de esa el 12% del presupuesto de vialidad? Y de ese 12% del presupuesto de vialidad que se llevó Santa Cruz, el 85% se lo llevó Lázaro Báez. Y con la respuesta que dio Veraldi, insultante para el sentido común, recordás que dijo, bueno, uno alquilaba y el otro pagaba. Claro, pero el que pagaba era alguien que el que le alquilaba los hoteles le daba los contratos de obra pública y con un sobreprecio que hacía que le vuelva la plata por otro lado, ¿no? Así que creo que las pruebas están a ¿No, la no, vista no de todos. sentís Las que pruebas son. la defensa de Veraldi fue sacar a Cristina de ese circuito de licitaciones amañadas, de licitaciones privilegiadas, de sobrepagos, de falta de control? Sacarla a Cristina, pero no negar los hechos. Digo, yo si fuera Devido, López, Fatala, todos los funcionarios de menor jerarquía que también están siendo enjuiciados en esta causa de vialidad, me preocuparía, porque Veraldi en ningún momento negó la existencia del delito, negó la participación de Cristina en ese circuito. No, hizo algo peor y tiene que ver con lo que vos hablabas del ministro de Justicia. Institucionalizaron el delito, pero ya lo hicieron con la firma del memorándum con Irán cuando lo sacaron por ley, lo hicieron con la expropiación de Chicone cuando la sacaron por ley. En la Argentina pasó algo que la vorágine de las noticias y lo bizarro es tan permanente que a uno le pasa por alto. En la Argentina se expropió Chicone y en el acto de la expropiación, el que presidía la sesión objeto de la expropiación, era el dueño de Chicone, que era Vudú. Y lo que te querían argumentar es que la expropiación de Chicón es legal. Han legalizado la corrupción, porque el presupuesto para obras públicas lo votó el Congreso. Ellos te dicen que todo lo que podían hacer con ese presupuesto era legal. Y creo que nadie en su sano juicio puede eh, acreditar que sea lógico que el que le da un contrato a un contratista de la obra pública reciba plata en sus bienes de propiedad privada, que eran Claro. los hoteles de la familia vicepresidencial, para retornar el sobreprecio de la obra pública, que además está probado que de las 51 obras que se auditaron, 26 no se terminaron y las otras 25 tuvieron sobreprecio. Así que esto está probado. Si después ellos tienen la mafia, la habilidad política o el volumen político para lograr no ir presos, yo lo felicito, pero basta salir a la calle, tomarse un taxi, entrar a un negocio, vos que sos un hombre conocido de los medios, yo que en este momento me toca con la política tener una cara que más o menos con esta nariz, esta pelada y esta barba, ser conocido, la verdad que la grieta está echada. La gente, la enorme mayoría de los argentinos sabe que acá se cometió corrupción y bueno, lo único que les queda es amenazar al sistema para, como te decía al principio, los goles que hicieron con la mano hoy sean válidos, pero hicieron trampa. Dos últimas, Waldo, agradezco mucho tu participación. La primera, ¿qué esperás de mañana del discurso o la defensa de Cristina? Show, listo, SIC, show, Nada show, más. show. No, es que no hay más. ¿Cómo explicás vos que un contratista de la obra pública, que 3 días antes de que asuma Néstor Kirchner, era cajero del Banco Santa Cruz, no tenía ninguna expertise en la obra pública, haya acuñado la cantidad digo, pongámoslo en dimensión, 22 veces la superficie de la capital federal, 3 veces y media la superficie de las Islas Malvinas? Un señor que era cajero de un banco, que era amigo de la familia vicepresidencial, que nunca había hecho en su vida una ruta, que nunca había hecho en su vida un cordón cuneta. Cuando terminó el gobierno, había recibido el 12% de la obra pública de vialidad
cuando su provincia tenía el 0,7% de los habitantes. Todo lo demás es un gran show. Ella es una enorme comunicadora para los sectores a los que va dirigido, es el sector de su núcleo duro, pero yo creo que es al revés de lo que ella dijo. Y me hago cargo de lo que digo. En su momento, ¿te acordás cuando Sí. enfrentó a los fiscales y les dijo algo que ni siquiera Fidel Castro se animó a decir? Porque Fidel Castro dijo, la historia me absolverá, tuvo la En humildad potencial de fue, apostar claro. a tener paciencia. Ella dijo, la historia ya me absolvió. Yo creo que hay una parte de la ciudadanía eh, que ya sabe lo que pasó y diga lo que diga es para su núcleo duro de gente. La justicia dirá desde lo jurídico, desde lo político y desde lo conceptual, muchos ya tenemos una visión que va a ser muy difícil de cambiar. La última, Waldo, te tengo que preguntar por el presupuesto, ¿no? Se va a tratar, ya llegó el proyecto de ley que envió Sergio Massa, lo están viendo los economistas, los diputados que se dedican al tema de economía en el interbloque, ¿lo van a aprobar? ¿Que tienen alguna mirada, una decisión ya? No, no, todavía no nos hemos reunido, como vos decís, para que la gente sepa. Tenemos los diputados que se dedican a temas más económicos, Luciano Laspina, Martín Tetaz en el radicalismo, bueno, y algunos otros. Todavía no tenemos un informe, pero recuerden ustedes que si bien es cierto que siempre los presupuestos son más optimistas que la realidad, el presupuesto anterior, recuerden que presentaron una proyección de inflación del 30%, Sí, sí, estamos claro. al 100%. Digo, ya no es que no son creíbles, directamente eh, ponen en riesgo la realidad porque no tienen absolutamente nada que ver con eso. Waldo, muchas gracias por este contacto con el canal de la ciudad. Te mando un fuerte abrazo. Gracias a ustedes, buenas noches.